Bendiciones, amadas hermanas. Disculpen, tenía el micrófono apagado, pero les doy las gracias a cada una de ustedes que se están conectando por este medio de estas redes sociales. A cada una de ustedes les damos la bienvenida a la Iglesia de Cristo el Renuevo, a esta su programación de Vasijas de Honra. Para mí es un privilegio, ¿verdad?, poder llevar esta transmisión, esta palabra a cada una de ustedes, con el fin y el propósito de que cada una de nosotras sea edificada y sea renovada también, ¿verdad? Aleluya. Así que quisiera rápidamente, ¿verdad?, darles las gracias a cada una de ustedes, aquellas que estuvieron intercediendo y que, ¿verdad?, siguen orando por nuestra hermana Migdalia Corella, nuestra hermana pastora de Sacramento, ¿verdad?, y mi hermano Víctor Estrada. Le doy las gracias al Señor porque él les hago notorio de su conocimiento para decirles que, pues, verdad, nos dieron una noticia muy favorable, muy agradable, de que mi hermana va en progreso, verdad, gloria a Dios, y pues sigamos orando todavía por ella porque, verdad, el Señor, él completa su obra, verdaderamente, la hace bien, verdad, como dice su palabra. Así que, sigamos orando por ellas y por ella y por ellos también. Así que quisiera rápidamente darles ahora sí que los horarios, los servicios. Tenemos la Iglesia de Cristo el Renuevo, tenemos el servicio los domingos a las 3 de la tarde, servicio general, a donde, verdad, pues tenemos, verdad, lo que en realidad a lo que nos congregamos, a lo que se refiere a un servicio presencial con las medidas de seguridad. Los días martes tenemos la oración y la intercesión, hermanas amadas. Pongan sus peticiones de oración. Mire que con esta noticia que nos dan, digo, Señor, tú eres bueno. Él siempre tiene todo bajo control, todas las situaciones. No dejemos de creer, sigamos siempre confiando de que Él va a responder nuestras peticiones. Así que el servicio de intercesión lo tenemos los días martes a las 6 de la tarde. Los días jueves tenemos el discipulado ministerial a las 6 de la tarde y jueves, como el día de hoy, tenemos el servicio de discipulado de mujeres de Vasijas de Honra, ¿verdad?, a las 8 de la noche. Pues hasta ahorita por el momento no se ha podido cambiar el horario, pero creo que es un horario muy flexible, tanto espero que para ustedes como para mí también. Y ya los días viernes tenemos el servicio familiar, como dice la palabra, ¿verdad? Consejos familiares de acuerdo a la palabra del Señor, y que también son muy edificantes para todos, claro, porque la palabra edifica, la palabra transforma, la palabra nos hace, como dice su palabra, es lumbrera a nuestro caminar. Y entonces, hermanas amadas, por el momento también ahorita les quería mencionar que la alabanza, los ensayos, lo estamos teniendo los días sábados, pero estamos viendo la manera de que se cambie para un día de la semana, para dedicar mejor el sábado, ¿verdad?, a la familia. Así que, hermanas, creo que eso es por el momento. Creo que las redes sociales, si se las puedo dar rápidamente, estamos en Instagram como el Renuevo-Ministerios Ebenecer. En Facebook estamos como el Renuevo Ebenecer. Y en YouTube estamos como el Renuevo Ebenecer Hillsboro. Así que ahí nos puede encontrar, hermanas, y les pidiera yo de favor si ustedes se pueden suscribir ¿verdad?, en YouTube y ponernos ahí, ¿verdad?, poder recomendar los videos, hermanas, les agradecería mucho, porque eso, por los algoritmos que tiene YouTube, ¿verdad?, es la manera en la cual, ¿verdad?, podamos tener más alcance para expandir el evangelio. Así que, hermanas, vamos a estar orando. Hoy traigo un tema muy, muy especial. Yo creo que todos los temas son especiales porque es la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar y vamos a poner esta palabra en las manos del Señor y que Él se glorifique, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, te glorificamos. Señor, gracias infinitamente por esa bondad, Señor, que has tenido con cada una de nosotros, Señor, con cada una de nosotras, Padre. Gracias, Señor.
En esta hora, Señor, te vengo poniendo en tus manos esta palabra, Señor, que no sea yo, Señor, sino tú, Señor, hablando en esta palabra, Padre, edificadora, Señor, para cada una de mis hermanas, para cada uno de los que escuchan, Señor, este mensaje, Padre de la gloria, sea, Señor, de ayuda, Padre, sea de edificación para sus vidas, en el nombre maravilloso de Cristo. Padre, te doy las gracias, Señor, glorifícate tú, Señor, en el nombre de Jesús, porque toda la gloria es para ti. Derrama de tu gracia sobre mí, Padre eterno, derrama de tu unción sobre mi vida, Señor, para poder, Señor, dar a entender esta bendita palabra que primeramente Señor, me ha ministrado a mi corazón, Padre. Gracias, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús te lo pido. Amén. Amén, hermanas, pues hoy vamos a tener este tema que, verdad, lo titulé Conociendo su voluntad, conociendo su voluntad. Es un tema que realmente a veces lo podemos ver como hemos escuchado tanto esa palabra voluntad. Usted y yo, a veces como que se pudiera decir como una forma de decirlo, pero si nos ponemos a ver muchas veces esta palabra, realmente hasta en el Padre Nuestro, cuando nos dirigimos, cuando oramos, ¿verdad? La oración modelo que el Señor nos da, ¿verdad? En Mateo 6, ¿verdad? A donde dice la palabra: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino así como no, ¿verdad? Usted ya se sabe todo el Padre nuestro, pero ahí menciona: hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Entonces, cuando decimos su voluntad, ¿a qué se está refiriendo realmente su voluntad? Y esa es ahí a donde vamos a entrar, porque porque miren, la palabra voluntad abarca en muchas cosas, pero ahorita les voy a explicar en esto. Un poquito les voy a dar a entender en un ámbito personal, se podría decir, ¿verdad? Rápidamente, yo cuando hace, creo que unos 4 o 5 años, si no tengo mal memoria, recuerdo que, o creo que fueron 5 años, bueno, el tiempo que haya sido. Mi esposo y yo estábamos pues arreglando nuestra situación, ¿verdad? En este país. Y yo le decía a él: todo va a estar a su tiempo, en el tiempo de Dios, y todo va a ser en la voluntad de Dios. No sé si quién va a estar primero o quién va a ser el segundo, el que, ¿verdad?, va a arreglar, porque aunque somos un matrimonio, ¿verdad?, en los ámbitos legales, a veces sí se puede arreglar, como decir, los dos juntos, pero ya no quiero entrar en mucho detalle de eso, hermanos, pero el punto es de que uno arregló primero y luego después el otro. En este caso yo fui la última. Y bueno, si usted no lo sabía, bueno, ahorita se lo hago de su conocimiento. Yo tenía casi 28 años de no ver a mi mamá, a mi familia, a mis hermanas. Creo que como muchas de estas familias de este país, yo creo que cualquier familia hispana tiene una historia acerca de sus orígenes. Y si uno le pregunta: ¿cuánto tiempo tienes que has ido para allá? Algunos le van a contestar: pues no puedo. Otros: no, tengo apenas unos 3 años que fui. Bueno, en el caso mío no era ese, en mi caso pues casi 28 años, se puede imaginar. Entonces ha habido muchas cosas que pasé en realidad, y todo por la situación de esto, ¿verdad? De su arreglo de sus papeles, pues. Entonces, cuando yo le decía al Señor, cuando yo le dije al Señor: Señor, yo te pido, Señor, que en el tiempo que que vaya yo para México, que sea en el tiempo tuyo, que sea tu voluntad, porque puede que sí tenga los papeles, pero si no es tu voluntad, ¿para qué? O sea, podré tener todo, pero si no es su voluntad, pues no salen las cosas bien. Eso es a lo que yo voy, que cuando no es la voluntad de Dios, las cosas no salen bien. Y bueno, es un pequeño relato que les estoy comentando, porque cuando mi esposo arregló primero, él fue el que arregló, y pues estaba tan contento y todo. Y pues a mí la abogada me había dicho: pues tienes que esperar un tiempo tú, porque por esta situación acá y allá. Y bueno, entonces me acordé de esa oración, dije: Señor, voy a esperar.
voy a esperar, voy a seguir confiando. Y bueno, así pasó, hermanos. Para no hacerle largo el cuento o la historia, llegó mi tiempo, se metieron los papeles, se metió todo. Es que como que si todo fuera así como como en escalerita. Y me gozo tanto porque cuando me acuerdo me viene un gozo muy, muy bonito en mi corazón, porque fue el día que pude ver a mi mamá. Y eso es lo que yo le decía: Señor, no te vayas a llevar a mi mamá, porque pues ya mi papá no lo pude ver cuando, ¿verdad?, yo estaba en este país. Mi papá partió, ¿verdad?, a la presencia del Señor, y pues ya no lo pude ver. Y entonces yo nomás tenía ya a mi mamá y decía: Señor, dame por favor, pues ahora sí, dame el gusto, dame el gozo de ver a mi mamá, por lo menos, Señor, dame esa alegría, le decía al Señor. Y bueno, hermanas, para la gloria de nuestro Padre Celestial, se dio el momento, ¿verdad? Cuando nuestra abogada nos dijo que todo estaba listo, que todo estaba bien y todo, pues hubo un gozo muy bonito y todo. Ahora solamente era la espera de todo eso. Y hermanos, todo en el orden, ¿verdad? Cuando el Señor pone las cosas todo en el orden, todas las cosas salen bien. Por eso es importante esperar en Dios, conocer su voluntad, pero no adelantarse muchas veces a los hechos, porque las cosas no salen bien. Pero bueno, vamos a proseguir. Yo quiero dar conceptos. Primeramente voy a ir a Efesios 5:17. En Efesios 5:17 dice la palabra, ¿verdad? Hablando, ¿verdad?, Pablo a los efesios, y una palabra como que fuera muy, pero muy golpeadora, pero no, la palabra siempre, aunque diga ciertas palabras, es importante, porque de muchas maneras tenemos que a veces hacer caso. Dice la palabra: así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Hermanos, tenemos un libro, tenemos la Biblia, nuestra guía, tenemos la palabra de Dios. Acá está escrita toda su voluntad. Acá está escrita todo lo que el Señor desea de nosotros. Esta es la voluntad de Dios. ¿Cómo la vas a entender? Conociéndola. Conociendo la voluntad de Dios. De otra manera no. De otra manera te vas a guiar por tus propios deseos. Por tus propios deseos, definitivamente. Y acuérdate que el corazón, dice la palabra claramente, que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Dice: ¿quién lo conocerá? Pero si nosotros tenemos la guía, que es la palabra, ahí está toda su voluntad. Y muchas veces somos necios, queremos que las cosas se hagan, que se hicieran ya, y esa no es la voluntad de Dios. Y entonces aquí está escrito todo está escrito en la palabra del Señor. Así que déjenme darle conceptos para seguir. Por ejemplo, aquí en el diccionario Strong, de la forma prolongada y del griego 2309, dice que la determinación, dice, propiamente, dice la cosa activamente, pero le voy a leer lo que dice amarillo. Elección alternativa, específicamente propósito, decreto, abstractamente voluntad, o pasivamente inclinación, querer, voluntad, agradar. O sea que aquí hay bastantes conceptos definitivamente de la palabra, ¿verdad?, que se pronuncia en griego de selema. Es un poco difícil de pronunciar el griego, perdón, pero bueno, aquí está escrito selema. Y pues, ¿verdad?, entre los conceptos que da, dices querer, agradar, pues lo que estamos diciendo, voluntad. Y sí es cierto, muchas veces que queremos en una parte de nosotros, dentro de nosotros, nuestros deseos en lo que queremos, porque nosotros podemos actuar en decir: ay, yo deseo esto, yo deseo. O cuando alguien, ¿verdad?, pues antes de que va a partir, dice: está escrita mi última voluntad en un papel. Ya está escrita toda mi voluntad, o sea, todo mi deseo, ahí está escrito. Y muchas veces, ¿verdad?, aunque a los que son, ¿verdad?, los que van a heredar esa herencia, muchos no les gusta la voluntad del que la dejó, ¿verdad? Hablando en términos de deseo, ¿verdad? Entonces,
Eso es algo que realmente tenemos que meditar. La palabra voluntad dice, es la actitud de decidir. La palabra voluntad es la actitud de decidir y ordenar la propia conducta, propiedad que se expresa de forma consciente en el ser humano para realizar algo con intención de un resultado. Así que imagínense, la palabra de nuestro Dios está escrita para nosotros. Y tarde que temprano, como dice la palabra, vamos, ¿verdad? Como la luz de la aurora, y se va dando, como dice esta descripción, vamos a dar un resultado. Nosotros vamos a dar un resultado, vamos a dar un fruto, ¿verdad? Agradable al Señor a través de la voluntad del Señor. Pero bueno, entonces sigamos, porque si no el tiempo se pasa y esto pues a veces no termino ni los temas de tanto que es, ¿verdad? A veces. Rápidamente, aquí quiero darle otros conceptos rápidamente. Dice, la palabra voluntad, dice, es capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea o lo que no. Si saben, ¿no, hermana? A veces tenemos algo que no quiere, tenemos la voluntad de decir sí o no. Acuérdense que el Señor nos ha dado también libre albedrío. Él no nos obliga a nada. El Señor, Él quiere que nosotros, ¿verdad?, seamos obedientes. Él nunca nos va a presionar. El Señor nunca nos va a, ¿cómo se llama? Nunca nos va a forzar a algo que, ¿verdad?, tiene que, de nosotros, tiene que salir esa disposición de sujetarnos a la voluntad de Él. Bueno, y también dice deseo o intención o cosa que se desea. Por ejemplo, aquí podría decir quiere que todo se haga según su voluntad. Es como cuando alguien, ¿verdad?, está muy obstinado en algo, ¿verdad? Dice, no, es que quiere que a fuerza se haga su voluntad. Estoy hablando en términos de los conceptos que me da aquí, ¿verdad?, el diccionario. Y también esta capacidad humana para esforzarse lo necesario para hacer una cosa. Es como cuando por ejemplo, una persona que es adicta al alcohol, ¿verdad? Muchas veces le dicen, es que no tiene voluntad de cambiar, no tiene voluntad para dejar el alcohol, no tiene voluntad para dejar el tabaco, no tiene voluntad. Entonces, por eso es que el Señor nos pide a nosotros que le entreguemos nuestra voluntad. Imagínense que el Señor Jesucristo, cuando Él estuvo en la cruz del Calvario, al poder decirle al Señor que no se haga como yo, sino que se haga tu voluntad, estaba sujetando toda su voluntad al Padre. Yo me quedo impresionada. Y nosotros, Él es el Hijo de Dios, y nosotros, hermanos, ¿por qué no sujetarnos al Padre y delegar toda nuestra voluntad a Él? Pero bueno, es algo, es tremendo. Nuestro Padre Celestial es el mejor ejemplo que tenemos en todo lo que nos habla respecto a esta palabra tan hermosa. La palabra voluntad, otro concepto, la palabra voluntad procede del latín voluntas, que refiere a la potestad que tiene una persona en poder dirigir su propio accionar. Dice, refiere a la facultad que tiene la persona de tomar decisiones y a la vez de exigir algo de su propia conducta. ¿Verdad, hermanas? Muchas veces, por ejemplo, a veces nosotros nos exigimos a nosotros mismos, como por ejemplo, cuando alguien se quiere someter a una dieta y decimos, ok, tengo voluntad de abstenerme de estos alimentos para que no me suban de peso, pero tiene que haber una voluntad dentro de nosotros para conseguir un resultado, ¿verdad? ¿Cuánto más la palabra de Dios? Que si la tenemos, nosotros no nos debemos de abstener de esta palabra, de la palabra de Dios, hermanos, porque una vez dejamos esta palabra nos vamos a debilitar, definitivamente. Definitivamente Dios ha dejado toda plasmada su voluntad en este libro tan hermoso. Y solo requiere de nuestra voluntad de leerlo y someterse a la voluntad de Él. Definitivamente, no hay, como dijeran en mi pueblo, no hay para dónde. Es el camino, la verdad y la vida, nuestro Padre Celestial. Él es el que forja ahora sí que nuestra vereda, nuestro destino. Así que
sometámonos a nuestro Dios Todopoderoso. Y ahorita vamos a ver la voluntad. Esto lo estoy viendo en el ámbito de lo que dice la palabra de Dios, porque hay una voluntad que es para todos en general, como lo que estoy hablando, la palabra. Pero individualmente hay una voluntad para cada uno de nosotros. Hay una voluntad especialmente para cada uno de nosotros. Y esa es la que ahorita vamos a ir viendo a través de la palabra. Mateo 21:32 dice, ¿verdad? Como lo que menciona la palabra, dice, a donde el Señor habla realmente que nosotros tenemos que tomar el primer paso nosotros, ¿verdad? Como lo que dice Mateo 21:32, hermanos, en que nosotros tenemos que, nuestro primer paso que tenemos que dar es venir a arrepentirnos delante de Él, porque si no damos ese primer paso, entonces realmente no estamos aceptando la voluntad de nuestro Dios, hermano, porque yo creo que todos los días nosotros pecamos, todos los días nadie puede decir que no peca, hermano, porque sería que pues ya no estuviera en esta tierra, ¿verdad? O tuviera una aureola arriba, pero todos los días cometemos errores, pero lo importante es que la voluntad de nuestro Padre es que vengamos ante Él arrepentidos, lleguemos con un corazón contrito y humillado, y Él no lo desechará, dice su palabra. Y fíjese, aquí le podría dar más conceptos, más textos, pero me voy a saltar aquí un poquito. Dice por tanto, en la palabra, ¿verdad? En Efesios 5:17, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, siempre dando gracias en todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice Efesios 5:17 al 20. Me impresiona tanto, dice, sean entendidos, comprendan, no sean necios, no sean sabios, inclusive a veces que quiere uno sabios en su propia opinión. No, seamos entendidos en la palabra de Dios, cuál es la voluntad del Señor. Y no la vamos a poder entender si primeramente no escudriñamos la palabra del Señor. Mire que aquí nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. La palabra de Dios no quiere que nosotros tomemos esa actitud. Bueno, si lo estaba diciendo Pablo a ellos, era porque ellos se embriagaban, ¿verdad? Y no sabían, ¿verdad? Que eso, ¿verdad? No estaba bien. Y hasta que llegó él y les dijo, ¿verdad? No sean insensatos, no sean necios. Dios no quiere que, ¿verdad? Dice, más bien dice, sean llenos del Espíritu. Eso sí, llénense del Espíritu Santo. Estén indagando, inquiriendo en la palabra de Dios, cuál es la gracia, la sabiduría, ahora sí que la inteligencia para poder entender la palabra del Señor, y la cual nos guía, ¿verdad? A toda verdad y toda justicia. Dice, y fíjense, hermanos, que ellos se reunían y tenían esas actitudes, y para que Pablo les dijera, no sean insensatos, mejor cada vez que se reúnan, dice, lleguen con cánticos, salmos, que cada uno se edifique. No llegar con que vamos a reunirnos y a estar hablando del prójimo, de eso no edifica a nadie, hermano. Yo creo que nosotros, como hijos de Dios, creo que tenemos que tener, discernir, y ver que cuando hay cierto tipo de situaciones, ¿verdad?, que podemos ver, nosotros mismos parar. O no estar presente ahí, porque nadie quiere, ¿verdad?, estar en medio de alguien que no te va a edificar, definitivamente. Entonces, el paso que pudiéramos decir, para poder ver, es dónde estamos, cómo está nuestro corazón, de qué se está llenando nuestro corazón, porque muchas veces si se está llenando de otras cosas, no vamos a entender la voluntad de Dios, hermanos amados. Ay, es que yo de verdad, yo me quedo tan impresionada en el sentido de que a veces, aunque uno les diga a las personas y les diga, no, esa no es la voluntad, no es la voluntad. Y pues se puede entender por gente que apenas empiezan el evangelio, lo puedes entender. Cuando son personas que apenas comienzan en la palabra, empiezan a conocer un poco al Señor, ¿verdad? Pero
hay que orientarlos, no juzgarlos, pero hay que orientarlos, hay que conducirlos a la verdad. Mire, les voy a dar un ejemplo rápidamente, ¿verdad? Digo, conocía a una persona que me platicaba que, ¿verdad? Que un familiar de ella, ¿verdad? En este caso su hermano, ¿verdad? Que vive en unión libre con su pareja, pero como él ya tuvo un fracaso con otra persona, entonces ella platicaba con su hermano y le decía: eso que estás haciendo no es agradable, a Dios no le agrada, estás viviendo en fornicación, lo que tú estás viviendo es fornicación, porque no estás casado con ella. Entonces, él decía, como ya él había fracasado una vez, dice, pues es que ahorita lo que yo quiero es vivir con ella 3 años, y si veo que si me va bien con ella, pues entonces sí me caso. Y le dijo ella, ¿y cómo te vas a dar cuenta si es ella? No, yo voy a ver si ella me atiende, si ella es comprensiva, si ella mira por mis cosas, aún las más pequeñas. Y yo le comentaba a ella, le dije, pues sí, lo que tú le dijiste es verdad, está en fornicación. Y aunque él diga, yo voy a orar, porque mencionó hasta eso, yo voy a orar para que Dios me dé, que esta persona sea la que yo quiero. Le dije, mira, esas oraciones definitivamente son estériles, con todo respeto, son estériles, no las va a escuchar Dios. ¿Por qué? Porque Él no está en el orden de Dios. Esa no es la voluntad de que Él esté viviendo así. ¿Qué decía Pablo? Si te estás quemando es mejor que te cases. No estés fornicando. Y les dijo claramente, ¿verdad? Dice la palabra, ¿verdad? Dice que cada uno tenga su mujer, o cada hombre tenga su mujer y cada mujer tenga su hombre. El que tenga el don de abstinencia, pues que se abstenga, ¿verdad? Pero no esté pecando, mejor casarse. Pero, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad? La juventud tiene ya ese pensamiento, ese concepto. Están viviendo, como decir, una tendencia de que ahora a vivir así bajo un techo, hasta rentan un apartamento y viven así en unión, así libre. Dios no quiere eso, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú te sujetes a Él, que hagas las cosas desde un principio, las hagas bien. Que si esa es la persona, estate orando como le decía a ella. Le digo, dile a él que se aparte de ella. Que se aparte de ella y que le diga, te voy a tener pues como mi compañera de compromiso, pero no voy a estar pecando contigo. No voy a estar metiéndome íntimamente contigo, sino voy a respetarte hasta que, ¿verdad?, nos casemos. Voy a honrarte, porque lo que pasa, como le digo a ella, se están deshonrando sus cuerpos, ellos mismos se están deshonrando, porque tanto él está deshonrando el cuerpo de ella como ella el cuerpo de él. Digo, recuerda que el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. No podemos estar jugando. Eso lo hace el mundo, nosotros no somos del mundo. Aclárale eso, le dije. Entonces, definitivamente su corazón está en otra cosa. Porque realmente le dije, si su corazón está obediente a Dios, va a hacer las cosas bien. Y pues no sé si le va a gustar, ¿verdad?, que le digan, te tienes que apartar, ¿verdad? Pero yo creo que todas las cosas, cuando se hacen bien, en el orden que Dios quiere, hasta eso tenemos que esperar la voluntad. Si Dios, ¿verdad?, nos da el ok de esta relación. Muchas veces, ¿verdad?, ponemos los ojos a donde están en yugo desigual. La muchacha no conoce a Cristo, tarde que temprano van a tener situaciones de confrontamiento y no va a haber paz, definitivamente. Dice, como cristianos deseamos fuertemente conocer y hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Como lo que dice Efesios 5:17. Y somos exhortados, pero realmente a veces no escuchamos porque muchas veces somos muy obstinados y de último venimos haciendo, cada uno viene haciendo su voluntad y no la hace, no obedece la palabra de Dios.
hay ciertos momentos en la vida, ¿verdad? Cuando se convierte en un desafío, ¿verdad, hermanos, hermanas? En cuando tenemos una situación muy, muy fuerte, muy crucial, en que nos ponemos a pensar ¿verdad? En qué vamos a hacer cuando tenemos que elegir o decidir en una decisión muy, 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 muy difícil para decidir, ¿verdad? Y es cuando tenemos que meternos en lo íntimo, ¿verdad? Con nuestro Señor, meternos en nuestra alcoba, orarle al Señor, pedirle dirección y que se haga la voluntad de Él. Por ejemplo, cuando uno va a tomar una decisión de una carrera o de un trabajo, hermanos, definitivamente uno de veras tiene que ponerse a analizar y buscar la voluntad de Dios en todas las cosas, en todo, hermano. Porque hemos conocido, ¿verdad?, de personas que tienen hasta 2 trabajos y bueno, de último se vienen ausentando de la iglesia. ¿Y será que esa fue la voluntad de Dios? ¿Será que esa fue la voluntad de Dios? De que ahora, bueno, se siente prosperado porque pues hay otro, como dice, hay otro ingreso porque tiene 2 trabajos. Pero su vida espiritual, ¿en dónde la dejó? Entonces, muchas veces tomamos decisiones muy precipitadas y no nos damos cuenta y no le pedimos dirección. Señor, ¿será tu voluntad en que yo tenga este trabajo? ¿Será tu voluntad que compremos casa este año? Bueno, si ese es el deseo, acuérdese que la palabra dice, ¿verdad? Dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Él, primeramente, ¿verdad? Él conoce nuestras necesidades, Él conoce nuestros deseos, pero aún así, aunque Dios los conozca, la voluntad última va a ser la del Señor y no la nuestra. Y si nos adelantamos, no nos va bien, no nos va bien. Por eso es que tenemos que tener un equilibrio en las cosas y no ser muy fluctuantes en que a la primera hay que ser arrebatado. No, hay que pensar las cosas, hay que pedir dirección. Y entiendo muy bien que muchas veces, cuando a veces uno está en la búsqueda y siente uno como que si Dios no le hablara. Y como, Señor, pues dime, háblame, Señor, sí o no. Tenemos que aprender a esperar y no adelantarse, porque definitivamente las cosas no salen bien. Entonces, es muy importante eso, hermanos, que todo vayamos a lo que dice la palabra del Señor. Todo vaya de acuerdo a estos principios tan verdaderos, tan básicos, en el cual, ¿verdad?, uno se podría meter en una deuda y definitivamente a la larga puede ser una carga, ¿verdad? Como lo que mencionaba nuestro apóstol la otra vez. Decía que un hermano le decía, es que hermano, dice, ya no puedo con la carga, dice, es que fíjese que pagar esto, pagar lo otro, pagar acá y allá, dice, estoy siendo fiel con mis diezmos, con mis ofrendas y todo, dice, pero la carga del carro, hermano, este pago del carro. Y le dice, y dice el hermano, pues si te está acabando eso, hermano, mejor regrésalo, porque dice la palabra claramente, ¿verdad?, que Él bendice, pero no trae carga, ¿verdad?, consigo, ¿verdad? Así que pienso, ¿verdad?, que pues dice, mejor regrésalo. Y el hermano, pues, ¿verdad?, regresó su carro y se quedó con su carro el otro. Y bueno, le llegarán tiempos mejores y, ¿verdad?, y el Señor lo va a bendecir, ¿verdad? Mientras nosotros seamos fieles a Él, el Señor siempre nos bendice, hermano. Económicamente, financieramente, espiritualmente, el Señor. Pero dice su palabra, hay un parámetro, ¿verdad?, donde dice la palabra claramente, donde decía el Señor, ¿verdad? Dice, yo quiero que seas prosperados en todo. Quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Entonces, tiene que haber primero que el alma tiene que ser prosperada. Y lo demás viene por añadidura. Pero dice, buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y lo demás viene por añadidura. O sea, no desesperarse, no adelantarse, sino que Dios trae todo, hermano. Él conoce lo más íntimo de tu corazón, hermana. Él conoce los deseos de tu corazón. Él los conoce. Fíjese que nosotras como mujeres, ¿verdad?, como madres,
a veces los hijos les preguntas, ¿qué quieres estudiar? ¿Y cuál es el deseo tuyo? Uno le puede preguntar al joven, a la jovencita. Y muchas veces, ¿verdad?, están indecisos. Y nosotros a veces queremos, de alguna manera, como lo que decía la otra vez, le escuché a un hermano que dijo, muchas veces lo que nosotros no fuimos, queremos que los hijos sean, ¿verdad? Como decir, él fue, como decir, un licenciado, también le quiere meter la carrera, como decir, de licenciado. Y no es así, o sea, cada quien trae una vocación. Yo creo que todos traen una vocación. Es mejor preguntar, y si no, ¿verdad? También es bueno también, como dice la palabra, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Pero saber a quién pedir el consejo, o sea que todo, hermanos, para entender lo que dice su palabra, la tenemos que escudriñar. Y tenemos que basarnos en los principios bíblicos, porque si no, nosotros, pues, ¿verdad?, definitivamente vendría a ser, ¿verdad?, una actitud como aquellos caballitos, ¿verdad?, que traen ese freno, ¿verdad? Realmente que si no trae el freno, pues es un animalito, como decir, que le da rienda suelta, ¿verdad? Y dar rienda suelta a la voluntad, pues también está mal, porque muchas veces podemos tener ese deseo de, pues voy a probar con esta carrera, a ver si me va bien. Y no es así. Muchas veces gastó su tiempo, su energía, y que todo está en que uno pida dirección a Dios antes de hacer las cosas. Pero bueno, continuemos, porque si no, me voy a seguir dando más ejemplos aquí. Y mire, aquí está en primera de Tesalonicenses 5:18 dice la palabra: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, ¿será que damos gracias en todo muchas veces? O solamente cuando las recibimos, ¿verdad? Y que tenemos, damos gracias. Pero cuando tenemos, ¿verdad?, la nevera o la alacena la tenemos vacía, no damos gracias, ¿verdad? Dice la palabra, ¿verdad?, lo que decía Pablo. Dice, estoy contento, dice, tanto en la abundancia como en la escasez. Entonces, en todo tiempo, esa es la voluntad de Dios, dar gracias en todo. Pero lo que pasa es que nosotros nos quejamos muchas veces, todo el tiempo estamos quejándonos, y que eso. Fíjese que hasta personas he escuchado que, fíjese hasta dónde ha llegado, para que usted nomás se ponga a meditar un poquito. Entiendo por esta enfermedad, ahorita que está pasando esta enfermedad, hay gente que está entrando tanto en depresión, que se les puede escuchar ya hasta decir, porque para decir esas palabras es porque ya entraron en un nivel a donde, pues, están deprimidos, y dicen, ¿por qué mejor no me lleva esta enfermedad? Imagínense. Le digo, no, esa no es la voluntad. La voluntad de Dios es de que tú le creas a Dios, y la voluntad de Dios es que tú te sujetes a su voluntad y Él haga como Él quiere. Sabemos que muchos de nuestros hermanos se han ido, ¿verdad? Y alguien podría decir, hermana, ¿sería que esa fue la voluntad que se los llevara? El Señor solo lo sabe, hermanos. Si esa fue la voluntad, ¿verdad?, que se fueron antes de nosotros, se nos adelantaron, pues como dice su palabra, todos algún día vamos a estar delante de la presencia del Señor, compareciendo, ¿verdad? Pero qué tremendo, ¿verdad?, cuando escuchas así a personas que no valoran la vida y que piensan que quieren ese deseo, esa voluntad de que mejor por esa vía se deberían de haber ido, y no, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y Él sabe, Él tiene los días contados para cada uno de nosotros, el día que vamos a partir de esta tierra, Él sabe. Entonces, ¿por qué nos vamos a adelantar a los hechos? ¿Por qué? Y hay una palabra ahí que dice que, ¿verdad?, algunos mueren, dice, ¿cómo dice la palabra? Ese verso no lo traigo aquí anotado, pero que dice que antes de tiempo, o sea que no era su tiempo, pero se adelantaron a su muerte. ¿Por qué? Porque no llegaron a entender, ¿verdad?, la voluntad de Dios. Y esa es una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, en poder enseñar, en poder dar a conocer la voluntad de Dios. Está escrita en esta palabra, aleluya. Dice en primera de Pedro 2:15, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien
hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Imagínense, hermanos, que nosotros, dice la palabra, que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. O sea, ¿cuál es la voluntad en este caso de la palabra de Dios? En que nosotros sabemos hacer el bien. ¿Pero con quiénes? Con nuestro prójimo. Pero muchas veces no lo hacemos y no estamos haciendo la voluntad de Él. No la estamos haciendo porque dice aquí la palabra, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que siendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cuántos de gente, verdad? Muchas veces se mofa hablando de nosotros los cristianos, que dicen, ay no, que hay tanta hipocresía, que mejor prefiero que en el mundo, porque ellos son doble cara. No, hagamos callar la boca de los insensatos con nuestro testimonio, con nuestra actitud, obedeciendo la voluntad de Dios Todopoderoso, no dando de qué hablar de nosotros. Si Cristo vive en nosotros, si tenemos esas actitudes, vengamos a los pies de Cristo, arrepentámonos, porque la voluntad de Dios es que nosotros, verdad, seamos lumbreras, seamos esa luz para aquellos que están en tinieblas, hermano. ¿A cuántos de ellos todavía no les alumbra la palabra de Dios? Y usted la tiene en los labios. La voluntad de Dios es que usted la hable. Esa es la voluntad de Dios, que usted hable la palabra, no se calle de las bendiciones, porque de verdad que sí nos van a pedir cuentas, ¿verdad? Mientras estuvimos en este cuerpo, nos van a pedir cuentas de todas las cosas. Así que es mejor estar sujetos a la voluntad de Dios. Amén. Dice en Primera de Tesalonicenses 4:3 dice la palabra, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Eso es lo que le estaba diciendo Pablo a los tesalonicenses, que es la voluntad de Dios, es vuestra santificación. La voluntad de Dios es que seamos santos, que nos santifiquemos y que nos apartemos de la fornicación. Pero me impresiona mucho la palabra santificación, porque, verdad, hermanos, requiere que estemos, verdad, como dice la palabra, presentaos vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Es nuestro culto racional. O sea, que quiere decir que hay algo que tenemos que razonar y ver cómo nos estamos presentando delante de Dios. ¿Sí me entiende? Y esa es la voluntad. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Definitivamente, hermanos, estamos viviendo un tiempo en el cual, verdad, nosotros como hijos de Dios, nosotros nos debemos de guardar nuestras vidas, guardar nuestra forma de caminar, porque tenemos que entender de que Dios es espíritu y Él habita dentro de nosotros. Él está aquí dentro de nosotros. Él sabe cómo vivimos, cómo hablamos, cuáles son los momentos en los cuales a veces no tenemos la voluntad ni la disposición de ir a orar, de arrodillarnos. El Espíritu Santo te hace ver, te habla dentro de ti. Cuando tú estás menguando, tienes que levantarte, hermana, tienes que ponerte, ver cuál es la voluntad para tu familia, para tus hijos. Buscar la voluntad de Dios en su palabra, buscarla. Así que es una tarea que nos debemos de dar, ¿verdad? Nosotros a poder entender esa voluntad tan preciosa que nos habla la palabra. Aleluya. Rápidamente aquí les quisiera dar otro texto. Ay, perdón. Así que les explicaba, ¿verdad? Que ¿verdad? ¿Dónde está nuestro corazón? Si nuestro corazón se está llenando de cosas que a Dios no le agradan, hermanos, definitivamente no vamos a poder ver la voluntad de Dios. Así que todo lo que uno pueda recibir de su palabra, de las enseñanzas de nuestros pastores, de nuestros hermanos que dan la palabra, estar siempre nutriéndose de la palabra, nutriéndose de su palabra, porque a través de eso vamos a entender, ¿verdad?, la voluntad de Cristo. Amén. Dice, la primera y más importante cosa que deberíamos hacer todos nosotros es entender si nuestro corazón está en un buen lugar.
estar en un buen lugar significa examinarnos para ver si hacer la voluntad de Dios es algo importante para nosotros, si esto es algo que genuinamente nos interesa, si, ¿verdad? Si este es el caso, entonces tu corazón está en un lugar correcto. Qué tremendo, hermano, porque todo, ¿verdad? Lo que uno puede entender cuando no es la voluntad de Dios, hermano, hasta como que nos da avisos Dios, nos da avisos, porque es tan buena su misericordia, es tan buena su bondad, que hasta nos habla y nos dice, no, eso no, y hasta nos pone trabas para que no cometamos todavía de pilón ese error o esa mala decisión, y nosotros no entendemos, no vemos muchas veces. Yo me recuerdo, ¿verdad?, que cuando la segunda vez que quise ir a México, me recuerdo que pensábamos, como teníamos ya mucho, pues ya rato que no habíamos ido para allá, pues, y el pasaporte se estaba dilatando, ¿verdad? Pues los trámites se dilatan mucho, pero como me dieron la noticia que mi mamá estaba enferma, ¿verdad? Nos queríamos ir así como decir, pues vámonos. No, pues vámonos rápido, porque pues yo quería estar con mi mamá. Y cuando estuvimos en el aeropuerto, empezamos a ver muchas trabas, mucha oposición, mucha cosa que dije, no, le decía a mi esposo, creo que no es el momento para viajar, no sé si Dios nos está hablando de alguna manera que no vayamos. Y fíjese, ¿verdad? Alguien podría decir, ay, pero es que estás siendo muy insensible, ¿no ves que tu mamá se está muriendo? Y a lo mejor no la vas a ver cuando ya se muera, o cuando ya se vaya. Entonces, ¿verdad? Vienen tantos pensamientos como que hubiera así un revolú, como dicen los de Puerto Rico. Pero no, hermanas amadas, nosotras tenemos que tener paz en nuestro corazón. Cuando tenemos paz en nuestro corazón, y sabemos de que aunque haya un obstáculo, nosotros hay que darle gracias a Dios en todo, como lo que les acababa de mencionar en el versículo. Hay que darle gracias a Dios porque no sabemos si de algo Dios nos está previniendo, y no ser obstinados, aun como decir, yo quiero ir y a ver cómo me cuelgo del avión. No, Dios no quiere eso. Nosotros tenemos que estar, ¿verdad?, sujetos a la voluntad. Y claro, cuando nos venimos, oramos y le dijimos, Señor, ¿qué es tu voluntad? ¿Qué es tu voluntad? ¿Quieres que vayamos? Vamos a ir. Si tú no quieres, no vamos a ir, Señor. Y si a ti también te place en sanarla, la vas a sanar. Pero háblanos, Señor, porque parece como que no hay, pues hay algo como que impide esto. Y definitivamente, así como les digo, definitivamente Dios nos habla en muchas maneras. Me acuerdo que el apóstol decía que una vez estaba en el aeropuerto, ¿verdad? Y dice que ya él tenía su pasaje y todo, y que nomás de repente pues le cancelaron. Y pues de momento, ¿verdad? Como que uno sabe sus prioridades que uno tiene, ¿verdad? Allá en su país y todo, pero dice que después se dio cuenta que, ¿verdad?, el avión tuvo un accidente y dijo, oh Señor, de la cual me has librado. Entonces, pues, a ver, hay que darle gracias a Dios en todo, hermano. Como dice, pues no era su tiempo para irse también. No era la voluntad de Dios llevárselo. Así que ya me avanzó mucho el tiempo, hermanas amadas. Yo nada más quisiera decirles que para mí ha sido un gozo muy, muy, muy hermoso el poderles transmitir, ¿verdad?, de lo que es esta palabra, porque la voluntad en el ámbito de lo que habla la palabra de Dios, ¿verdad?, es para todos. Pero como ahorita ya no me va a dar tiempo para hablarles lo que en sí quiero hablar acerca de la voluntad propia para nosotros. Entonces, yo pues voy a terminar, pero porque también quiero darle las gracias a cada una de ustedes. Quiero también bendecir a aquellas mis hermanas que también, ¿verdad?, que tienen sus grupos de oración, intercesión, que se tomaron el tiempo para estar orando por mis hermanos pastores de Sacramento.
Que Dios me los bendiga mucho, ¿verdad? Sí, que mi hermana Migdalia salga de esa situación pronto, que la estemos viendo, dando testimonio de lo grandioso que ha sido Dios. Es que, de verdad, hermanos, solamente eso lo puede hacer Dios. Esos milagros tan maravillosos, ¿verdad? Que nuestro Padre Celestial manifiesta para nuestras vidas, qué tremendo, hermana. Y cuando no vemos, ¿verdad?, todavía respuesta, ¿verdad?, hay que tener paciencia y también poder aceptar la voluntad de Dios muchas veces. Pero Dios tiene propósitos hermosos. Dios tiene propósitos hermosos, propósitos eternos para cada uno de nosotras. Él sabe la situación de cada situación, hermana, de cada situación. Él tiene control de todas las cosas. No te desanimes si a veces dices que ya estuve pidiendo por mucho tiempo y no veo la voluntad de Dios. No la veo por ningún lado. Métete con el Señor, escudriñate a ti misma. Ve delante de Dios cómo estás. Porque muchas veces, ¿verdad?, puede ser que ya no estés sintiendo, ya no estés oyendo a Dios, ya no estés oyendo la voluntad de Dios en tu vida, ya no la estés escuchando. Pero recuérdate que también, ¿verdad?, muchas veces con nuestros actos vamos acumulando cosas en el corazón y no nos ponemos a cuentas con Dios. Y ahora que estuvimos, ¿verdad?, con la Santa Cena, momento de ponerse, bueno, en todo momento hay que ponerse a cuenta, no nomás cuando es la Santa Cena, pero me refiero que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Él siempre va a estar ahí. Él siempre va a estar contigo. Él no te va a desamparar. Él no te va a dejar. Él no te va a despreciar. Nuestro Dios es un Dios verdadero. Es un Dios todopoderoso que hace las obras bien. Él las hace perfectas. Así que yo les dejo esa palabra de exhortación, esa palabra de, pues si lo quiere ver, de motivación también, porque la palabra de Dios dice: exhortaos los unos a los otros, ¿verdad? En amor, en amor. Así que les doy las gracias a cada una de ustedes, hermanas amadas. Me quedan unos pocos minutitos, no sé si hay por ahí algún tipo de saludos, pero pues aquí los del sonido me dirán. Y si no, pues yo les mando saludos a cada uno de ustedes. La Iglesia de Cristo, el Renuevo, les da ahora sí que los saluda a cada uno de ustedes. Déjeme rápidamente ver aquí. Bendecimos la vida de mi hermano Sergio Gracia, el hermano Pedrito, la hermana Luteria también, a mi hermana, que el Señor me la siga guardando, que me la siga restableciendo. Y la hermana Cecilia, no sé de dónde nos viene, hermanita, si me escribe ahí, de dónde nos está sintonizando. También le mandamos muchos saludos a cada una de ustedes. Así que, pues, el tiempo se ha ido, definitivamente se ha ido. Quiero orar, porque de hecho quería tomar un buen tiempo para llevar las peticiones de oración, ¿verdad? Las que pueda abarcar, pero las que no, pues vamos a llevarlas también los días martes, que siempre estamos orando. Si ustedes quieren mandar sus peticiones de oración, ahí estamos, hermanos, para apoyarnos unos a otros, llevándonos las cargas los unos de los otros, y poder darle la gloria a Dios en todo, porque cada vez que se contesta una petición le ponemos una palomita. Esa petición ha sido contestada para la gloria de Dios, aleluya. Y nos gozamos porque son peticiones, ¿verdad? Que aunque lleven muchos meses, aunque lleven años, sabemos que Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo para todo. Así que no se me desanime. Él tiene su plan para cada una de nosotros. Tiene un plan perfecto. Gloria a Dios. Pues vamos a orar. Sé que el tiempo avanzó y pues definitivamente a veces quisiera que estas transmisiones fueran más largas, ¿verdad? De unas 2 horas, pero definitivamente no podemos hacer eso todo. Es muy largo. Pero vamos a orar.
Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias por ese amor, por esa benevolencia que has tenido con cada una de nosotras, Señor. Te alabo, te bendigo, Señor, porque cada día vemos tu misericordia manifiesta en cada mañana, en cada uno de nosotros, Señor. Y cada día nos sorprende, Señor, tu bondad. Cada día me sorprende, Señor, lo benigno que eres, Padre. Gracias, Señor. ¿Cómo no darte gracias? Sí, Señor, has hecho bien a nuestras vidas. A pesar de situaciones adversas, a pesar de pruebas, Señor, te damos la gloria y la honra, porque solo tú eres digno de recibirla, Señor. Tu palabra es fiel y verdadera. Y, Señor, queremos, Padre de la gloria, que nos rijamos en tu palabra, Padre, para conocer tu voluntad verdadera, lo que tú deseas de nosotros, Padre eterno, para caminar agradándote todo el tiempo en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, siempre en oración buscando tu voluntad, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Señor, en todas las cosas, en todas las peticiones de salud, Señor, de enfermedad. Te vengo pidiendo, Padre de la gloria, por cada una de mis hermanas, a cada uno de mis hermanos que está pasando dificultades, Señor, de salud, en el nombre de Jesús. Pon tu mano de sanidad. Señor, enviamos, Señor, esta palabra de sanidad a aquel, Señor, que está dolido en algún área de su cuerpo, Padre. Enviamos tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, sea sano por las llagas de Cristo, por las llagas de Cristo. En el nombre de Jesús te vengo suplicando por mi hermana Migdalia Corella, Padre. Yo te suplico, Dios mío, que la restablezca, Señor, completamente, que se siga recuperando mi hermana. En el nombre de Jesús, Señor, instrumento es en tus manos, Padre. Síguete glorificando en su vida, Padre. La bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos su congregación. Bendecimos al pastor Víctor Estrada. Ayúdalo, síguelo ayudando a tu siervo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te vengo suplicando, Señor, por cada petición, cada necesidad, Señor, que esa lista está ahí, Señor, está escrita con todas las necesidades. Te la hemos puesto, Señor. Tú conoces cada uno por nombre, Padre. Yo te pongo todo en tus manos, que se haga tu voluntad en ellas, en el nombre maravilloso de Cristo. Recibe la gloria, Señor, para siempre, Señor, y no te damos gracias, Señor, y te venimos pidiendo, Señor, por los servicios, Señor, de mañana. Te pido por el servicio familiar, Señor, y por el servicio general del domingo, que tu presencia se manifieste, que tu palabra nos exhorte, que tu palabra nos dirija, que tu palabra, Señor, venga a ser, Señor, también en nuestras vidas, ese, Señor, ese alumbrar, Señor, para cada momento de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ministranos, Padre, ministranos con tu Santo Espíritu, en el nombre maravilloso de Jesús. Desde ya te damos las gracias, te bendecimos, Señor, y bendecimos, Señor, a tus siervos, Señor. Señor, bendice a mi esposo, Señor, síguele dando de tu palabra, síguelo llevando, Señor, por esos senderos, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, de tu palabra, de tu revelación, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, Señor. Te damos las gracias, Señor. Infinitamente te doy las gracias, Señor, porque cada momento de nuestras vidas, en cada momento de nuestras vidas, Señor, queremos que se haga siempre tu voluntad. Queremos que siempre se haga tu voluntad y no la nuestra. Nos negamos, Señor, a hacer nuestra voluntad, Señor. Te entregamos nuestra voluntad. Tú diriges, Señor. Tú dirígenos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Te damos toda la gloria en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Reciban un abrazo a cada una de ustedes de la Iglesia de Cristo el Renuevo. Se despide de ustedes la hermana María García. Y estamos con la ayuda de Dios y en la voluntad de nuestro Padre Celestial en una próxima transmisión para la gloria de su nombre. Bendiciones.